Esta es la comunidad cristiana virtual. Vamos a ser familia, una comunidad, todos juntos. Bienvenidos. Todos saben un poco lo que estamos pasando. Hay varios de ustedes que en la familia han perdido seres queridos, han pasado por enfermedades difíciles y teniendo en cuenta esto y que Dios es soberano, estuve meditando un poquito en el credo y quisiera que después de una cortita introducción podamos todos recitar el credo. Y yo diría para introducir que no es lo mismo creer que a creer en. Hay muchos que en estos días proclaman cosas, dicen que va a pasar tal cosa, y después cuando no pasa la cosa, hay desilusión, hay pena, algunos hasta se apartan de la fe, porque dicen, bueno, Dios no hizo lo que se dijo que iba a hacer. Por eso es tan importante creer en Dios, no solamente creer que Dios va a hacer tal o cual cosa. Y quisiera meditar sobre una palabra del Señor antes de que todos recitemos juntos el credo. Y está en 1 Juan 5, 13 al 15. Les escribo estas cosas a ustedes que creen en el nombre del Hijo de Dios, para que sepan que tienen vida eterna. Y esta es la confianza que tenemos al acercarnos a Dios, que si pedimos conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Dios nos oye todas nuestras oraciones, podemos estar seguros de que ya tenemos lo que hemos pedido. Muchos se enfocan en la última parte, ¿no? Estamos seguros que Dios nos va a dar todo lo que le pedimos. Pero hay una partecita que es fácil pasarla de largo, cuando dice, si pedimos según su voluntad. Y al principio del versículo 13 dice, a todos ustedes que creen en el Hijo de Dios. ¿Se acuerdan del credo? Sí. ¿Lo recitamos todos juntos? Claro. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, y en Jesucristo su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí vendrá a juzgar a vivos y a muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Universal, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida perdurable. Amén. Bueno, hay algunas pequeñas variaciones. Decimos Iglesia Universal porque así se escribió allá por el cuarto siglo. Católico significa universal, para no enfocarlo solamente en una denominación cristiana, sino que todas las denominaciones cristianas del mundo aceptan el credo como base de la fe. No existía la Iglesia Universal en esa época, tampoco, que fue creada en Brasil en el siglo pasado, la última parte del siglo pasado, ¿verdad? Pare de sufrir, ustedes lo ubican a la Iglesia Universal. No estamos hablando de esa iglesia, sino estamos hablando de la iglesia que abarca a todos los creyentes en todo el mundo, todo el universo. Existía una... Leyendo al historiador cristiano Justo González, él cuenta de que existía en el siglo IV una leyenda de que los 12 apóstoles eran los que habían
Por eso le llamaron credo apostólico, o lo llamamos inclusive credo apostólico. Eran los que en el día de Pentecostés habían recibido una revelación y habían escrito una de las líneas, cada uno, de las 12 líneas del credo. Los historiadores se han dado cuenta que eso no fue la realidad. Otra de las leyendas era que antes que salieran los apóstoles a predicar, se pusieron de acuerdo en hacer una lista de cosas sobre las que había que predicar. Pero recién en el siglo IV se estableció el credo más o menos como el que lo tenemos ahora, con algunas variantes. Pero en el siglo II se bautizaba a la gente. Cuando se bautizaba a la gente, lo que nosotros tenemos como credo se usaba muy parecido como preguntas a los candidatos. Entonces le preguntaban, ¿crees en Dios Padre Todopoderoso? Y el que iba a ser bautizado decía que sí. ¿Crees en Jesucristo, el Hijo de Dios, quien nació por el Espíritu Santo de la Virgen María, fue crucificado por Poncio Pilato, murió y al tercer día resucitó vivo de entre los muertos y ascendió al cielo, se sentó a la diestra del Padre y vendrá a juzgar a los vivos y los muertos? Sí, decía el candidato. ¿Crees en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia y la resurrección de la carne? Sí, decía el candidato. O sea, el credo del siglo IV está basado en estas preguntas que se le hacían a las personas que se bautizaban. Fue después que Constantino proclamó de que todo el imperio romano, allá por el año 312, tenía que ser cristiano, que se empezó a dejar, o sea, se usó en ese tiempo para los bautizados, pero se dejó de utilizar como preguntas a los bautizados cuando se empezaron a bautizar niños, porque antes se bautizaban a los adultos, ¿no? Entonces, como el niño no podía responder, se dejó de conectar el credo, que ya les cuento también cómo surgió en el siglo IV, con el bautismo específicamente. Y no es un resumen de fe, dice González, Justo González, porque hay muchas cosas que no contiene. Por ejemplo, no habla del pecado, de la salvación, la Santa Cena o la Eucaristía. Hay varias cosas que no contiene. Lo que pasaba en ese entonces, especialmente en el siglo IV, que había un movimiento que se llamó el arrianismo, que negaba de que el Hijo y el Espíritu Santo fueran eternos. O sea que no eran como Dios Padre, había una diferenciación. Entonces se vieron en la obligación de crear este credo que nombra justamente, creo en Dios Padre y después habla del Hijo y habla también del Espíritu Santo. Entonces fue en Nicea, que hoy es una ciudad de Turquía, Anatolia. ¿Alguien ha estado ahí? Vos que viajaste mucho, ¿no estuviste? En Nicea, allá por el año 325, se hizo el primer concilio y después se hizo uno también en el 381, donde se estableció el credo tal cual lo tenemos ahora. Y se proclamó por todos lados para que todas las iglesias pudieran tenerlo como base de su fe, justamente para atacar esta herejía. ¿Qué podemos decir del creo? En el nivel más bajo del creo incluye duda. Por ejemplo, si yo digo, ¿viene Esteban y Patricia esta noche al asado? Y Eduardo Bolito me dice, creo que sí. Hay una pizca de duda en ese creo, porque de repente no vienen. Si yo estuviera seguro, yo diría, sí, vienen, ¿verdad? Entonces es el nivel más bajo del verbo creer. Un poquito más alto, indicamos cuando algo nos parece verdad. Y ahí es donde es distinto el nivel de creo que, o pienso que, o opino que, o es pues todo lo mismo. Creo que
pienso que si digo, por ejemplo, creo que el PSG ganó el partido de ayer, estoy dejando de ver que no estoy seguro, que quizás investigando me doy cuenta de que el resultado fue distinto. Entonces es una forma un poquito más elevada, y si investigo y digo, creo que no ganó, me doy cuenta que no ganó. ¿Me van siguiendo? Un poquito más elevado de la palabra creer o el verbo creer, significa convencimiento, aunque otras personas puedan creer lo contrario. Entonces, puede ser producto de mi propia investigación, de mis propios pensamientos o decisión de creer razones personales. Sigamos con el fútbol. Yo creo que Boca Juniors es el mejor equipo del mundo. Entonces la familia Fernández me va a decir, no, yo creo que River Plate es el mejor equipo del mundo. Y algún internacionalista va a decir, yo creo que el Barcelona. Entonces es una creencia que tiene un convencimiento, pero que otros pueden pensar otra cosa. O sea, yo creo en Dios y otros dicen, bueno, yo no creo en Dios. O yo creo que en una de esas existe Dios. O sea, el ateo por un lado, el creyente por el otro, y ¿cómo que se llama? El agnóstico dice, bueno, a mí me da lo mismo, si Dios existe o no existe, yo estoy más o menos en el medio. Eso es una forma de creer. Vieron que hay muchos que dicen, hay que tener fe, pero no te dicen en qué o en quién. Y hay muchos que creen en muchas cosas, aparte de Dios mismo, ¿no? Creen hasta en cosas fabricadas. En Argentina, cuando uno anda recorriendo el país, ve banderitas rojas al lado del camino de un gaucho que se llamó el Gaucho Gil, que merodeaba por Corrientes y robaba a los ricos y les repartía a los pobres. Entonces para la gente y ahí da sus... O las botellas de agua que uno encuentra, porque son gente que cree en la difunta Correa. Personas que... fue una persona que dice la leyenda que murió con su bebé en el desierto, y que el bebé durante 2 o 3 días fue amamantado por la madre. Cuando la encontraron, entonces todavía el bebé estaba con vida, la mamá estaba muerta. Yo tengo un artículo del año 75 donde el obispo o arzobispo de San Juan hizo toda una investigación y llegó a la conclusión de que era una leyenda que nunca había existido. Pero en los caminos que uno pasa, ve camiones que paran y le dejan botellas de agua. Y hablando con algunos de ellos, dicen, no, yo tengo que parar. Hay un lugar entre Tucumán y Salta, en una loma. Ahí paran los camiones. Uno viene a 120, 130 kilómetros por hora y de repente se encuentra con camiones estacionados al lado del camino, porque no pueden pasar sin dejarle una botella de agua. O sea, hablamos a veces de ídolos de los países asiáticos, pero muchos de nosotros, como quizás no los que estamos presentes, pero hay gente que cree en muchas cosas en vez de creer en Dios. O sea, podemos tener ese nivel de fe. Hay otro nivel más elevado de fe o de creer, es cuando estamos expresando certeza absoluta. Estamos inclusive dispuestos a jugarnos la vida por esa certeza. Galileo Galilei, ¿se acuerdan de Galileo Galilei? Él hasta ese entonces era un astrónomo extraordinario, más que astrónomo tenía muchas características interesantes científicas, y él llegó a la conclusión, él vivió de 1564 a 1642. Hasta ese entonces se creía que la Tierra era el centro del universo y que todo giraba alrededor de la Tierra. Y él empezó a decir hablar del heliocentro, o sea, de que el Sol era el centro y que la Tierra giraba
y todo giraba, digamos, los satélites, o sea, los planetas alrededor del Sol. Era la época de los tribunales de la Inquisición, y lo llevaron y lo iban a matar si él no se retractaba, porque en ese entonces la iglesia era la que también tenía a su cargo la parte científica, ¿no? Cuenta la historia de que él se tuvo que retractar. Hasta hace unos años atrás el Papa le pidió perdón por lo que pasó en nombre de la iglesia, y se retracta, y dice la leyenda que cuando salió del juicio dijo, pero sin embargo se mueve, dice. Como diciendo, está bien, me retracté, pero la tierra se sigue moviendo. Él estaba convencido en que lo que él creía era verdad, y prácticamente se jugó la vida por esa verdad. Estaba convencido de lo que creía, estaba convencido en sí mismo, y prácticamente se jugó la vida. Y sabemos de muchos otros que en nombre de Cristo también. Muchas veces las cosas que creemos son costosas, nos pueden costar. Sabemos de personas que han perdido el trabajo por tener cierta creencia. Me acuerdo muy bien, no voy a nombrar cuál fuerza es, pero en el norte argentino una vez me pidió una colega que llevara 20 litros de combustible que le había prestado un jefe de una de las fuerzas de seguridad de la frontera, y cuando voy a entregarlo, él sale en el medio del monte, ¿no? Un puesto que hay. Me dice, ¿usted es pastor? Sí, sí. Y dice, le voy a contar algo. Yo no voy a la iglesia, pero yo me crié en un hogar de niños evangélicos en la Patagonia, porque soy huérfano. Y quiero que sepa que yo leo la Biblia y oro todos los días, pero no voy a la iglesia, porque si no, no me dan ascensos dentro de la fuerza. No le daba la fe como para identificarse con los cristianos, porque si no corría el peligro de que la carrera dentro de la fuerza de seguridad se cortara. Es interesante cómo algunos pueden dar la vida por Cristo y otros no se pueden congregar. A mí me puso contento. Yo muchas veces he pensado, esa gente que lo tomó de niño y lo crió en el buen camino, quizás nunca se enteró del bien que hicieron por esa persona, pero no le daba la fe suficiente. Pero hay otro nivel más grande que significa confianza absoluta. No sé si a ustedes padres les ha pasado, pero yo me acuerdo cuando Germán tenía 1 año, y estábamos en la piscina, y yo lo paraba en el borde y le decía, tírate. Y yo estaba en el agua y se tiraba. ¿Les ha pasado a ustedes, padres? Y me acuerdo, me hizo meditando sobre esto con mi hijo el otro día por WhatsApp, me dice, papá, ¿te acordás cuando nos tirabas en el medio del lago de Embalse? Desde la lancha. 30 metros de profundidad. Bueno, le digo, hijo, pero ahí ya tenían salvavidas, le digo. Y llegamos a la conclusión que ni Ceci ni él nunca tuvieron miedo al agua, ¿no? Pero esa confianza absoluta en Dios, de que Dios tiene los brazos abiertos para recibirnos. Ese es el nivel de fe, creo, que quiere expresar el credo, cuando dice creo en Dios Padre. No dice creo que Dios Padre puede hacer, no, creo en Dios. ¿Podemos decir todos juntos? Creo en Dios. Una vez más, creo en Dios. Amén. Acá viene lo que decía al principio, la diferencia entre creer que y creer en. Galileo creyó que y también creyó en su teoría, ¿no?
Pero nosotros creemos en Dios. Y ahí sí podemos creer que Él puede hacer, que Él es todopoderoso para poder hacer. Y no es ese nivel de creyentes que tienen hasta los demonios. Dice Santiago 2:19, ¿tú crees que hay un solo Dios? Magnífico. También los demonios creen y tiemblan. Y no podemos decir que el diablo cree en Dios. Sabe que Dios existe, pero no tiene su confianza puesta en Dios. No cree en el Dios todopoderoso. Él cree que puede dañar, que puede hacerle competencia, dañar el mundo, dañar nuestras vidas, pero no cree en Dios como está expresado en el credo de los apóstoles. Estamos diciendo que estamos dispuestos a jugarnos la vida por el Señor, a tirarnos en sus brazos. En Marcos 16:16 dice, el que crea y sea bautizado será salvo, pero el que no cree será condenado. Son interesantes las preguntas que se hacían en aquel entonces, desde el siglo II, para los candidatos al bautismo. En Marcos 9:23, frente al padre de un muchacho sordo-mudo, Jesús, antes de sanarlo, le dice al padre, el que cree todo es posible. Sí creo, exclamó de inmediato el padre del muchacho, ayúdame en mi poca fe. Después de orar Jesús y reprender la enfermedad, Jesús lo tomó en la mano y lo levantó y el muchacho se puso de pie. Sí creo. Marcos 11:24. Yo les digo, crean que ya han recibido todo lo que están pidiendo en oración y lo obtendrán. Si nosotros leemos solo ese versículo, sin leer el contexto de toda la palabra de Dios, podemos pensar que podemos pedir cualquier cosa. Podemos pedir una Ferrari, podemos pedir un viaje a la vuelta al mundo, podemos pedir, ahora se puede pedir hasta un viaje de 15 minutos al espacio, ¿verdad? Leí en el diario, no sé si fue ayer, que subieron 4, 5, 6 y duró 12 minutos el viaje, ¿no? Y ya estábamos bajando. O sea, no son esas clases de cosas que tenemos que pedir. Pero quiero terminar con lo que empezamos después, que es el 1 Juan 5:13. Si pedimos conforme a su voluntad. Esta es la confianza que tenemos al acercarnos a Dios. Si pedimos conforme a su voluntad, Él nos oye. Ese conforme a su voluntad creo que es lo que nos trae paz, especialmente cuando tenemos seres queridos en situaciones difíciles. Dios sabe lo que es mejor y no es lo que nos parece a nosotros lo mejor. Les cuento, les soy sincero, yo no digo he sido impertinente con Dios, pero sí he dialogado con Dios de esta manera. Ustedes saben que nuestro yerno quedó huérfano a los 5 años y el padre se casó con otra mujer, una mujer mala. Él prácticamente se crió solo, volvió a la casa donde vivía, que era de la familia, digamos. Se inscribía en la escuela solo. El día de la madre era el peor día de la escuela porque había que hablar de la mamá, hacerle un regalo a la mamá. Se inscribió solo en la secundaria. Terminó la secundaria, se inscribió en la universidad. Una familia se convierte a los 19 años, al año de haber empezado la carrera para contador en Toluca, México. Una familia siente de que venga a la casa, prácticamente lo adoptan, preciosa gente. Termina su carrera de contador público. Hace una maestría de auditoría, termina siendo el auditor general de una de las fábricas General Motors de México. Se casa con nuestra hija, tiene 2 hijos hermosos, sirve en la iglesia
Yo le decía al Señor, Señor, vos que sos inteligente, ¿dónde está el negocio de llevarte a Daniel? Es una especie de impertinencia mi diálogo con Dios, ¿no? Pero Dios mira mucho más allá, mucho más allá. Es muy difícil, tener la mente de Dios si somos seres humanos. Un niño cruza la calle, un niño de 5 años, lo pisa un camión, lo mata, y uno dice, o la gente muchas veces dice, ¿dónde está Dios? Pero Dios no fabricó ni el camión, ni le dio la licencia al que maneja el camión, ¿verdad? Ni tampoco le dio quizás la copa de vino que se tomó cuando almorzó el camionero. Pero le echamos la culpa a Dios. Y Dios que sabe todas las cosas. Muchas veces he pensado, cuando pasan esas cosas, yo que he trabajado tantos años con gente pobre en Latinoamérica, que viven en ambientes infectados de criminalidad y demás, quizás Dios se lo llevó porque sabía que ese niño, si se criaba en el ambiente que se criaba, iba a terminar siendo como el papá o como los hermanos o como los vecinos, ¿verdad? O sea, Dios es el que sabe todo. Eso no quiere decir que no le pidamos. Nosotros le vamos a pedir. Le vamos a pedir por la vida. Le vamos a pedir porque no estamos creados para morir. Estamos creados para vivir. La muerte entró por el pecado de Adán y Eva y nos llegó a todos. Por eso que nos resistimos a morir, porque es natural. Sabemos que vamos a la presencia de Dios, que es mucho mejor. Pero mientras tanto tenemos familia, tenemos afectos, tenemos cosas por hacer. Entonces es una tensión ahí, ¿verdad? ¿Me estoy pasando de hora? Que Dios nos ayude a poder descansar en los brazos del Señor. Amén. En cada situación de nuestra vida. Poderle decir, sí creo, como el padre de este chico. Y si pedimos entonces, y acá está la clave, creer en el nombre de Cristo, creer en el Dios Todopoderoso. Lo más importante es en quién creemos. Lo segundo que nos dice este versículo que leímos al principio es tener confianza cuando nos acercamos a Dios. Como el niño que se lanza en una alberca o en una piscina en los brazos de sus padres. Tercero, pedir conforme a su voluntad. A veces no sabemos. Y cuarto, sabemos que sí, Él nos oye, si pedimos según. Y no hay duda de que Él nos oye y que nos da lo que está conforme a su voluntad, lo que sabe que nos hace bien. Y termino con algunas citas bíblicas. Salmo 34, 8. Prueben y vean que el Señor es bueno, dichosos los que en Él se refugian. Primera Crónicas 16, 34. Alaben al Señor porque Él es bueno y su gran amor perdura para siempre. Nahum 1:7. Bueno es el Señor, es refugio en el día de la angustia y protector de los que en Él confían. ¿Podemos decir creo en Dios con todo lo que eso significa? ¿Lo decimos todos juntos? Creo en Dios. Amén. Podría seguir diciendo muchas cosas. Y termino con esto. Cuando el Señor llamó a un niño en Mateo 18 y lo puso en medio de ellos, se les dijo, les aseguro que a menos que ustedes cambien y se vuelvan como niños, no entrarán en el reino de los cielos. Por tanto, el que se humilla como este niño será el más grande en el reino de los cielos. Y vuelvo al ejemplo. Cómo los niños confían en sus padres, hasta se tiran en una piscina sin saber nadar porque saben
que el papá, la mamá está esperando y que los va a agarrar. Y así es Dios con nosotros. Oremos. Señor, te damos gracias que podemos poner toda nuestra confianza en ti. Gracias, Señor. Podemos decir, creo en ti. Creo que eres todopoderoso, creador del cielo y de la tierra. Señor, tú sabes todo. Gracias, Señor, por escuchar nuestras oraciones. Gracias por respondernos, aún por sí o por no. Pedimos por todos los que están sufriendo En este momento, pasando por momentos difíciles, que tú extiendas tu mano, Señor, y hagas tu perfecta voluntad. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Esta es la comunidad cristiana virtual. Vamos a ser familia, una comunidad, todos juntos. Bienvenidos.